Bueno, un placer nuevamente estar aquí con todos, saludarlos nuevamente hoy en nuestro segundo taller del programa de Gacelas. Como teníamos previsto para el día de hoy, vamos a estar trabajando un poco en temas de vigilancia competitiva y benchmarking, que es el tema que nos da continuidad a la sesión anterior de conocimiento del mercado y entendimiento del mercado y cómo gestionamos ese posicionamiento directamente en el ecosistema. Hoy se van a dar cuenta que vamos a entrar un poco más, ya hay unos conceptos que no se van a ver como de manera tan general, sino que vamos a profundizar un poco metodológicamente en cómo desarrollar esos ejercicios de vigilancia competitiva. Importante mencionarles que el repositorio de la presentación, la herramienta y el video de la sesión del lunes ya los pueden encontrar en el Creation Camp. Ahí van a encontrar en la sección de la sesión del día lunes la información correspondiente por si tienen dudas o inquietudes también con las herramientas. Recuerden, porfa, que ahí está todo el repositorio y obviamente el canal siempre abierto para conversar conmigo en caso tal de que deban profundizar sobre algo en concreto. Entonces, bueno, sin más retraso, entonces vamos a hablar hoy sobre vigilancia competitiva y benchmarking. ¿Cuáles son los objetivos entonces hoy de la sesión? Eh, Poder desarrollar eh, una matriz competitiva teniendo en consideración competidores directos, indirectos, sustitutos y potenciales competidores emergentes. Eh, Hacer básicamente un tanteo y un entendimiento de cómo se va a desarrollar la investigación de precios y las condiciones de servicio frente a esos competidores que hacen parte del ecosistema. Empezar a trabajar sobre una herramienta que se llama el mapa de posicionamiento, que posiblemente varios de ustedes ya lo hayan visto en algún momento, solo que posiblemente no la conocen con ese nombre. Y a partir de esos análisis, ver rápidamente cómo funciona una matriz de aumentar, reducir, eliminar y crear como un instrumento de accionables en el ejercicio. Yo creo que ya se han ido dando cuenta, sobre todo para los que han tenido la oportunidad de trabajar en talleres anteriores con SEWAS, que en estos talleres no se trata simplemente de entregarles información magistral, sino al mismo tiempo herramientas que puedan implementar de manera sencilla y rápida, que les puedan ofrecer resultados claros en la implementación de cada uno de sus negocios. Hoy no va a ser la excepción, hoy vamos a ver unas tres, cuatro herramientas muy sencillas, cada una de ellas, pero que están consolidadas todas en un solo documento. También al finalizar la sesión podrán encontrarlas todas en el repositorio, como ya sabía. ¿Todo esto con qué propósito? Poder garantizar que ustedes puedan gestionar estrategias de posicionamiento muchísimo más poderosas y que eso permita generar diferenciación con esos competidores y ser más persuasivos a la hora de generar los acercamientos comerciales. Entonces, lo primero, en relación a lo que vamos a hablar, son los competidores, cómo se describen o cómo se conceptualizan y también cómo están catalogados, definidos en estos momentos. Entonces, antes de entrar en conceptos y en definiciones, quisiera que me contaran cuáles son sus competidores. ¿Quiénes tienen ustedes identificados en este momento como competidores de los productos o servicios que ustedes están ofreciendo y en los segmentos en los que están trabajando? Pero entonces, inicialmente me parece muy interesante que todos ya tengan alguna clase o algún tipo de acercamiento con quiénes son sus competidores y muy importante que ya tengan más o menos mapeado un panorama. Me parece interesante también entender y evidenciar que cada uno lo cataloga y lo identifica de diferente manera, porque algunos hacen el análisis desde la perspectiva de las soluciones que ustedes ofrecen
y que las otras organizaciones las ofrecen. En otros casos, hablan de las empresas con las que trabajan o les gustaría trabajar y que también las están contactando terceros. Y algunos también lograron mencionar un aspecto que para mí es clave y también fundamental, y es que hablaron de las problemáticas o las dificultades que resuelven específicamente a través de las soluciones que están entregando. Y es interesante porque ofrece tres perspectivas completamente diferentes. Una desde quién es la organización objetivo, otra desde el producto o servicio que estoy ofreciendo y la otra desde el problema que estamos resolviendo directamente con esas organizaciones. Pero ahora quisiera que profundizáramos un poco más, eh, ya entrar un poco más en materia y sobre el concepto. Y es que estos tres aspectos son fundamentales precisamente para poder hablar de competidores, porque nosotros estamos hablando de competidores como cualquier organización, empresa o persona que satisface total o parcialmente la misma necesidad o problema que nosotros estamos resolviendo a través de nuestros productos o servicios. Ojo, pero no es el único componente. Puede ser uno de los más importantes, pero no es el único componente. Dos, compite por la atención o el presupuesto o la preferencia de un segmento de clientes específico, que es otra de las etapas precisamente o de las descripciones que ustedes me daban, y que buscan, por supuesto, cerrar algún tipo de negociación con esas organizaciones. Ojo, pero miren que abajo también hay mención de el producto. No son solamente las organizaciones que están trabajando o están ofreciendo productos similares, sino verdaderamente lo que está buscando el cliente, más allá de simplemente un producto o un servicio, es resolver una problemática, una necesidad, ¿sí? Y generalmente esa elección la suelen hacer por precio o por funcionalidad o por conveniencia o inacción. En algunos casos es simplemente un caso fortuito que se da que dieron con la marca y eso finalmente nos pone en manifiesto la oportunidad en el mercado. Entonces, es fundamental que tengamos presente que no se deben analizar de manera independiente esos aspectos. O sea, no se debe analizar, solamente el problema o, solamente las organizaciones que tocan ese segmento o solamente las organizaciones que tienen ese producto o servicio, sino que yo debería ser, en el caso de que yo identifique concretamente una organización que cumple con alguno de esos tres, debería considerar los otros dos, porque esto nos va a permitir tener un entendimiento completo de ese actor, de ese producto o servicio y de las condiciones bajo las cuales se ofrece ese producto o servicio. Teniendo en cuenta esas tres variables, nos vamos a encontrar entonces con cuatro tipos de competidores, que son los que habitualmente, digamos, reconocemos como parte del ecosistema. Hay tres más habituales, uno que requiere un poco más de trabajo y de expertise en el mercado para poderlo identificar. ¿Qué son los competidores directos e indirectos, las soluciones o las empresas sustitutas y competidores emergentes o potenciales? ¿Cierto? Es indispensable que nosotros identifiquemos cada uno de ellos, o al menos los que representan mayor riesgo para mi negocio, porque de esa forma yo voy a poder hacer, en primer lugar, un análisis profundo de las características y las condiciones de esa organización y ese servicio en el mercado, y que a su vez eso me va a permitir generar un ejercicio de reflexión frente a mi producto, mi servicio y las condiciones bajo las cuales yo estoy ofreciendo ese producto o servicio. ¿Por qué? Porque es fundamental que nosotros seamos capaces de establecer con extrema y completa claridad cuál es mi propuesta de valor como organización a través de cada uno de mis productos y servicios y cómo conecto ese producto o servicio y esa propuesta de valor con las necesidades específicas que tiene un cliente potencial que hace parte del ecosistema. Y miren que a pesar de que estamos hablando de que aquí ya hay empresas que tienen tracción comercial, que tienen un recorrido, que tienen cierto nivel de desarrollo, seguimos hablando de algo tan elemental como la propuesta de valor
y la conexión con las problemáticas, las oportunidades y las necesidades que tienen sus clientes. Y para los que ya me conocen y saben que han vivido conmigo diferentes etapas de desarrollo, saben que esto es algo que nunca se debe perder de vista, sin importar en qué etapa de desarrollo se encuentren. Parece algo súper elemental hablar de propuesta de valor, pero incluso para las empresas que están buscando captación de recursos e inversión, es fundamental tener muchísima claridad frente a esa propuesta de valor y cómo se conecta con las necesidades, porque es la única forma de ser relevantes para el cliente. En la medida en la que su solución sea bien relevante y pertinente para su cliente, es muchísimo más alta la posibilidad de, uno, cerrar una negociación y dos, mantener esa relación en el tiempo. Entonces, nunca perdamos eso de vista. Quisiera entonces que entráramos un poco más en detalle sobre algunas características que pueden tener esos competidores y un par de ejemplos que pueden ser útiles para cada uno de ustedes. Y aquí en primer lugar vamos a identificar como competidores directos a esas empresas u organizaciones o personas que ofrecen una solución que guarda muchísima relación o similitud con el producto o servicio que yo estoy ofreciendo, sea en términos de características, de tecnología, y que además está atendiendo el mismo problema y el mismo segmento. ¿Sí? A nivel geográfico, a nivel territorial, puede ser también guardar muchísima más relación si sumamos más y más variables y nos damos cuenta que estamos atendiendo esa misma población de organizaciones a las que nos interesa llegar. Si yo tengo precisamente una empresa que ofrece servicios de plantas de potabilización modulares, cualquier otra empresa que instale esas plantas de potabilización modulares para comunidades rurales, que sería el segmento en el que yo me estaría acercando, sería una competencia directa. Cualquier otra empresa que ofrezca ese mismo servicio para ese mismo segmento con condiciones y características similares. ¿Cómo las identificamos? Ofrecen las mismas funciones técnicas, los clientes objetivos son similares y tenemos precios comparables, porque en la medida en la que tenemos esos precios comparables, también vamos a identificar unas condiciones de acceso y de pago probablemente que son similares. Ojo, y aquí quiero hacer desde muy temprano en la sesión del día de hoy, el factor precio es una variable muy sensible para analizar en relación a otros competidores. ¿Por qué? Por las características, porque el diferencial de una organización nunca debe ser los precios más bajos, porque adicionalmente cuando nos conectamos únicamente a través de estas variables es indispensable poder determinar cuáles son las condiciones del servicio o las características de ese producto y determinar verdaderamente si la percepción de valor que hay por parte del cliente es justa con el precio que se está cobrando. Entonces, cuando toquemos el tema de precio, cójanlo con pincitas y a lo largo de la sesión vamos a ver algunas estrategias para tener muchísima más claridad, porque sí es un punto que se tiene que considerar y evaluar, por supuesto, cuando estemos hablando con la competencia y mirando esos factores y esas variables importantes, pero es indispensable que lo hagamos de una manera apropiada. Segundo grupo, los competidores indirectos. Y con los competidores indirectos vamos a encontrar organizaciones, empresas o personas que resuelven el mismo problema al que nosotros estamos atendiendo, pero quizás las características, el tipo de solución, la tecnología empleada, la forma de dar respuesta a esa problemática es completamente diferente o significativamente diferente. Ofrece básicamente un enfoque alternativo. En un caso particular, una organización que distribuye filtros domésticos y promueve la captación de lluvia en lugar de un sistema de potabilización centralizado. Ambos buscan resolver la misma problemática, pero la forma de yo poder responder a esa situación, a esa problemática, es completamente diferente, sustancialmente diferente. Empezando porque miren que cuánto puede llegar a tener el costo de una de esas organizaciones, de uno de esos productos de filtros domésticos,
o del sistema de captación de lluvia versus el sistema de potabilización centralizado. ¿A cuántos usuarios podría llegar a tener cobertura y todo lo que puede derivar precisamente de ese proceso? Entonces, atendemos el mismo problema, lo resolvemos de manera diferente a pesar de que nos estemos contactando con el mismo segmento. Importante en relación a cómo identificar si verdaderamente son competidores directos o indirectos. Es el mismo dolor que estamos atendiendo al cliente, ofrecen distintas tecnologías con características significativamente diferentes y el modelo operativo puede o no variar, porque puede que sea igual transaccional, pero puede que la diferencia también la pueda encontrar si es un modelo de suscripción o es simplemente un modelo de compraventa de algún tipo de activo o condiciones o características similares. Espérenme que por aquí me llegó una notificación de que han mandado un mensajito para yo tener el chat activo y poder ir respondiendo a lo que vaya saliendo. Eh, Adri, una de nuestras project managers aquí en Colombia, nos dice, aquí haciendo una búsqueda de empresas colombianas que desarrollan o instalan humedales artificiales, encontré a Moxa, Nifde, Helecho, Hidrósfera. Y todavía no aparece otras empresas como Aquafilm directamente. Entonces, por ejemplo, esos son algunas búsquedas o algunos rastreos rápidos que uno puede hacer y eso puede dar cuenta de necesidades que tenemos en temas de posicionamiento. Sobre eso tocaremos más adelante algunas alternativas y de hecho en el campamento vamos a tener una sesión dedicada precisamente a el posicionamiento estratégico a través de redes sociales, eh, plataformas digitales, sitio web y otras más que podemos traer como parte de esa estrategia a la operación del día a día. Vamos con la tercera categoría, que son las soluciones sustitutas o las empresas sustitutas, y que es básicamente otras opciones que satisfacen la necesidad o desvían el presupuesto, incluyendo la atención para no hacer nada, responder a una problemática. ¿Y a qué se refiere esto? Puede que en algunas ocasiones el presupuesto se desvíe, ya no, por ejemplo, para soluciones, si estamos hablando de soluciones en saneamiento, por ejemplo, en comunidades rurales, que es el ejemplo que venimos tratando, hablamos de sustitutos cuando, por ejemplo, la comunidad decide invertir el recurso que tenían disponible, ya no en soluciones en agua y saneamiento, que era una de las problemáticas que nos habían planteado inicialmente, sino que pretenden desarrollar un sistema de panelería solar. Entonces, de alguna forma, se están dirigiendo a un cliente, pero están ocupando el recurso, por ejemplo, que tiene disponible. O si tomáramos, por ejemplo, el caso de Fundación Conciencia, que es una de las organizaciones que hace parte del programa Red Conciencia Social, eh, si en la búsqueda de recursos y de las organizaciones de segundo nivel que apalancan y financian proyectos con generación de impacto, una empresa que ellos tienen como mapeada o prospectada decide invertir ya no en proyectos directamente educativos o de saneamiento, que es lo que más nos interesa en el caso del programa, sino que decían invertir en un programa de prevención de embarazos adolescentes. Eso eventualmente termina siendo la generación de un recurso que se desvía a otros intereses y que ni siquiera se queda directamente en el sector, sino que es capturado por otro tipo de productos, por otro tipo de servicios que no necesariamente satisfacen la misma necesidad que nosotros estamos ofreciendo, pero que termina desviándose. Aquí podemos diferenciarlo, es básicamente porque hablamos de un presupuesto limitado que tiene cualquier organización que hablemos y que se desvía del foco de interés para la atención de la problemática que nosotros teníamos identificada y que buscamos resolver, ¿sí? Y esto normalmente se ve muy marcado por prioridades institucionales o hábitos de comportamiento que pueden tener esos clientes a nivel institucional o a nivel local o comunitario. ¿Listo? Esa es la tercera tipología. Y la cuarta, que es incluso menos habitual que los sustitutos,
es cuando empezamos a hablar de competidores emergentes o competidores potenciales. Y esto normalmente es cuando hacemos mención o cuando tocamos soluciones o desarrollos provenientes de otros sectores, ¿sí? Entonces, esto es lo que empieza a ocurrir cuando se dan ejercicios de innovación fuera de la caja. Y es cuando empezamos a entender que empiezan a ocurrir eh, innovaciones dentro de la misma industria, pero que no siempre son fáciles de identificar. El ejemplo que tenemos acá es una startup que utiliza el Internet de las Cosas o tecnología IoT para monitorear la calidad del agua o los servicios y de esta forma empieza a ofrecer el agua como servicio, ¿sí? Con tarifas mensuales para ese monitoreo y ese seguimiento. En lugar de pronto estar haciendo digamos, lo más tradicional que sería ir a tomar muestras específicamente para poder monitorear el agua, mandar un responsable semana a semana, quincenalmente, mensualmente para hacer el monitoreo de estos indicadores, se desarrolla precisamente un sensor o algún tipo de dispositivo que me permite hacer la medición en tiempo. Esto ya no es tan nuevo, pero es un buen ejemplo de cómo traemos precisamente tecnología o metodologías de otras industrias y las vinculamos como parte del ejercicio. Yo conozco a una empresa que actualmente hace este tipo de soluciones, pero además tiene un componente diferencial valioso y es que ofrecen su tecnología como servicio. Entonces, entran dentro de la categoría de hardware as a service. Entonces, ellos construyen y desarrollan sus propios sensores y en lugar de comercializar directamente los sensores, lo que hacen es subcontratar el servicio que ofrecen esos sensores por un modelo de suscripción. Entonces, obviamente, toda esta lógica de traer estos nuevos modelos de negocio para implementar, instalar y demás, empiezan a generar una nueva oportunidad en el mercado y que es una nueva forma de captar la atención de esos clientes que ya tenemos previamente mapeados. ¿Cómo identificarlos? Porque son ese tipo de organizaciones que están pendientes y ávidos de esas convocatorias o esas licitaciones, o porque están en el proceso de innovación, vienen normalmente del sector investigativo, con cierta rigurosidad y cierta formalidad, que puede estar también ligado al desarrollo, a la creación de patentes o por el reconocimiento y premios que han obtenido o por pilotos que han estado implementando para validar precisamente que existe una oportunidad de mercado y una oportunidad en la generación de negocios. Entonces, estos cuatro generalmente son los que vamos a encontrar como potenciales competidores y o sustitutos en la operación de las diferentes estrategias que nosotros tenemos a nivel comercial. Y serán actores que es muy importante que tengamos presentes y que no perdamos de vista en el ejercicio precisamente comercial que estamos desarrollando. Entonces, el primer paso es saber que existen, identificarlos y saber quiénes son. Ustedes ahorita me mencionaron algunos de ellos. Eh, y quizás eh, presentaron de manera incipiente qué es lo que están observando esas organizaciones, pero a lo mejor ninguno me mencionó el por qué están mirando esas organizaciones y no otras que también podrían ser competidores suyos. Entonces, aquí les va la siguiente pregunta y quisiera que algunos me compartieran su posición y su punto de vista. ¿En qué se estarían fijando ustedes de esas organizaciones, de esos productos o servicios? O si no lo estaban haciendo anteriormente, hoy conociendo o aprovechando este momento de pausa, de reflexión y análisis, ¿qué observarían de esas organizaciones? Que son competidores directos, indirectos, sustitutos o lo demás. Súper. Y eso yo creo que es súper importante siempre tenerlo presente, no solamente en el caso de ustedes, sino en general. El mercado es un ecosistema vivo
y todo el tiempo se está transformando y al ritmo en el que está avanzando en estos momentos la tecnología, sí que es cierto que todos los días están saliendo soluciones y nuevas alternativas para inclusive soluciones que antes no se resolvían con tecnología. Hoy puede que haya una respuesta tecnológica también para las problemáticas que estamos teniendo. Pero quisiera aprovechar también la intervención de Glenis para mencionarles algo, y es que el ejercicio de identificación de potenciales competidores no es solamente por el simple hecho de mantenerle un ojo encima para saber cómo los mantengo al margen y cómo logro generar esa diferenciación con ellos, sino que también en muchos casos nos da pie para empezar a generar y a construir puentes entre las organizaciones. Porque cuando nosotros generamos esos ejercicios de competencia, que es cuando yo coopero con mi competencia, lo que hago en ese ejercicio, obviamente es un esfuerzo poder lograr unir dos visiones de organizaciones, pero ampliamos y robustecemos la propuesta de valor que podemos llegar a tener de manera conjunta, que es un buen caso, por ejemplo, de Monitor Ciudad. Puede que ustedes se vayan a encontrar con otros actores del ecosistema local que, por ejemplo, tengan mucha más trayectoria o presencia que ustedes en el territorio, pero no tienen la metodología. Y al generar precisamente ese match y esa colaboración, pueden llegar a un tercero, a un potencial cliente, con una propuesta mucho más robusta de lo que podían tener de manera individual. Entonces, no siempre hay que tener la mirada sobre ese competidor con recelo, sino que siempre la invitación que yo les hago es a tener también la apertura para encontrar esas oportunidades de colaboración que se puedan dar. Y vamos precisamente a ver entonces de qué se trata esto. Y es que, como se dieron cuenta, existen muchísimas variables comparables en el ejercicio. La que yo por defecto les invito a que siempre tengan presente es la propuesta de valor. ¿Cuál es la propuesta de valor que ustedes están ofreciendo versus la propuesta de valor que está ofreciendo esas organizaciones? Esa propuesta de valor puede involucrar otros aspectos que hacen parte de las variables comparables. Si el sistema que se está entregando tiene certificaciones, si el sistema ofrece mayor cobertura o capacidad, si permite generar eficiencias en los tiempos, si permite generar un montón de cosas. Entonces se van a dar cuenta que en ese ejercicio hay varios elementos que pueden estar contemplados dentro de la misma propuesta de valor. Y es indispensable que nunca perdamos de vista, porque ese será el foco central a través de nuestra propuesta de valores que nosotros comunicamos la eficiencia de nuestra solución para resolver esos problemas. Ojo, esa propuesta de valor que nosotros estamos ofreciendo debe estar soportada con evidencias y casos reales que ayuden precisamente a argumentar el por qué verdaderamente estamos resolviendo esas problemáticas. Todos acá han tenido ya ejercicios de validación con las soluciones que están ofreciendo o directamente con pruebas de laboratorio que permiten acreditar la efectividad de ese servicio. Pero dependiendo de de la industria, del sector al cual yo me esté dirigiendo, con quién está hablando, quién sea ese cliente, habrán otras variables que es indispensable revisar. Por ejemplo, certificaciones y validaciones. Si yo para poder ofrecer o para poder entrar a un segmento o a un sector necesito cumplir con cierta normativa, con ciertos estándares, con ciertos laboratorios, será indispensable evaluar qué otras empresas del sector cumplen con esa normativa. O digamos, entra en vigencia, entra en rigor una nueva certificación, un nuevo proceso que me puede poner a mí por encima de otras organizaciones del mercado. Quizás eso puede ser un llamado para que yo entre a ser parte de ese grupo más selecto, porque eso va a generar una diferenciación respecto al resto. Cobertura y capacidad. ¿Dónde operan esas organizaciones? Todas las organizaciones que yo tengo mapeadas como potenciales competidores van, por ejemplo, a las periferias, trabajan con acueductos veredales o trabajan con poblaciones ruralmente dispersas. Ahí puede haber una oportunidad también en la generación de esa diferenciación. El alcance. Las soluciones que nosotros ofrecemos tienen cobertura por un tiempo limitado o son muchísimo más grandes de lo que se permite, ¿sí? ¿Cuánto tiempo me demoro yo para poder desplegar esas soluciones en territorio o para llevárselas directamente a la comunidad? Estos serían factores determinantes, por ejemplo,
Si alguno de estos aspectos es un dolor también para el mismo cliente. Tiempos, entrega, hacen instalación, se deja puesta en marcha el sistema o de la solución que yo estoy ofreciendo. ¿Hay algún tipo de soporte o de respuesta en caso de dificultades, de problemáticas, o simplemente van, instalan y nunca más vuelven a saber acerca de ese soporte que se brinda? Garantías, capacitación, respuestas, mantenimientos. Todo eso puede ser o puede jugar un factor fundamental a la hora de generar diferenciación y a la hora de analizar qué también está haciendo nuestros competidores en el acercamiento que tiene con nuestros clientes. Entrando un poco en el campo ya de las especificaciones técnicas y las características de ese producto, ahí ya estamos hablando un poco más de la ficha técnica propiamente que tiene ese producto. Y ahí pues hay infinidad de cosas que podemos entrar a revisar dependiendo de la naturaleza del producto, pero qué importante poder tener una ficha técnica de los productos que nosotros ofrecemos para que eso también le permita al cliente evaluar y ponderar por qué el servicio que yo ofrezco a través de ese producto es muchísimo más valioso que el que puede estar ofreciendo o porque es más apropiado en función de otros que existen en el mercado. Las condiciones del servicio, qué clase de flexibilidades puede o no tener el servicio que yo estoy ofreciendo. Desde cosas tan sencillas como facilidades de pago. Usted me ofrece a mí una facilidad de pago para que yo no tenga que pagar el 100% del servicio de manera inmediata o se entrega bajo cierta flexibilidad con plazos de pago para la implementación de ese servicio. También puede ser el periodo de tiempo de esas condiciones del servicio, el acompañamiento postventa que tiene ese servicio, el entrenamiento que puede estar acompañando ese servicio. Y así pueden haber muchos otros factores que quizás en este momento se me escapen, pero cada una de esas características que tiene el servicio que cada uno de ustedes está ofreciendo puede jugar un papel fundamental a la hora de comparar y evidenciar qué están haciendo los demás y cómo me estoy diferenciando yo de ellos. Y por último, y miren que por eso también de manera intencionada lo dejo al final y también se los mencioné hace unos minutos, el precio como referencia, no como diferencial. ¿Por qué? Sobre todo porque en la mayoría de los casos, cuando los emprendedores o los negocios o las empresas suelen tomar el precio como referencia, lo toman como referencia para ir al tumbe del precio del competidor. Y no hay nada más peligroso que jugar a la guerra del centavo dentro de una industria, ¿sí? Porque es básicamente propender en el tiempo a disminuir la calidad, a disminuir en generación de oportunidades de valor para el ecosistema y asimismo para los negocios. El valor de referencia debe ser sobre todo en los momentos en los que yo voy generando unos procesos introductorios en el mercado y necesito tener puntos de partida para poder establecer esos precios si es que no tengo la información o la asesoría necesaria para hacerlo. También me permite a mí someter a una evaluación, por ejemplo, en los casos en los que quizás estoy manteniendo unas tarifas supremamente bajas respecto a los competidores que existen en el mercado. Y eso puede derivar de un ejercicio mal hecho de costeo a la hora de contactar y de llegar a esos clientes o a la hora de fabricar o elaborar los productos que estoy ofreciendo, que es también una pregunta supremamente valiosa hacerme y que muchas veces solamente en la comparativa con mis competidores me doy cuenta de esa realidad. Entonces, nuevamente, el tema de precio, por favor, con pincitas. Ahorita vamos a ver otros tips y recomendaciones relacionadas para hacer esa evaluación de precios de cara a los servicios que yo ofrezco y los que evalúa el competidor. Pero que esto quede supremamente claro. Mira que existen muchísimas variables. Yo casi que de manera mandatoria les sugiero siempre tener en consideración la propuesta de valor, el problema que están buscando resolver como factores determinantes a la hora de identificar sus competidores. Los demás variables a observar van a depender mucho de la solución, del producto o servicio al que quieran llegar y de los mismos dolores que tengan sus clientes. De ahí la importancia de lo que hablábamos la última sesión sobre los dolores y beneficios que busca el cliente
como parte del ecosistema y que hacen parte también de esa gran problemática que buscan resolver. Yo quiero agua potabilizada para mi comunidad, pero tengo problemas derivados de la liquidez o de la caja que tiene mi comunidad para poder pagar ese servicio. Entonces, son cosas sobre las que yo tengo que prestar atención y que eso me permite a mí ajustar mi propuesta de valor para ser mucho más pertinente y relevante como parte del ecosistema. Y cuando empezamos a hablar de esas variables, es inevitable empezar a hacernos la pregunta, pero Mauro, entonces, ¿de dónde yo voy a sacar esa información? Y la respuesta es, hay fuentes generalmente a las que yo debo acudir para poder capturar esa información. Y para los que de pronto recuerdan por allá métodos de investigación en sus vías de formación o todavía como parte de su día a día, siempre podemos encontrar fuentes primarias y fuentes secundarias como principales instrumentos o principales fuentes de información. Entonces, por supuesto, las fuentes primarias serán un instrumento clave y es básicamente obtener la información de manera directa de ese actor, sea cliente, proveedor, competidor, usuario, veedor, llámenlo como lo quieran llamar, ¿sí? Y es ir a consultar directamente con esas fuentes esa información. ¿Cómo normalmente sacamos esa información? Entrevistas con ese cliente, con ese operador, cotizaciones que hacemos directamente con esas empresas. Vamos a tener presencia o la posibilidad de visitar en campo las demostraciones o los pilotos desarrollados con esos productos o servicios o con esas soluciones que se están ofreciendo. Visitas técnicas que se pueden llegar a programar en algunos casos, pruebas de desempeño que publica la misma organización precisamente para dar cuenta del potencial que tiene su solución o inclusive pues de maneras más tradicionales, mensaje a través de WhatsApp, sitio web o inclusive correos formales con fines o con términos comerciales en ese acercamiento que vamos desarrollando. Todo eso es fuente primaria de información para poder determinar el alcance que tienen esas soluciones, esas organizaciones, donde están presentes. Obviamente aquí incluye también, por ejemplo, información que puede llegar a publicar cada una de esas organizaciones, informes de impacto, estados de resultados, fichas técnicas, todo lo que la organización per se esté publicando sobre sus productos, sus servicios o ella misma puede ser una fuente de primaria de información. Ojo, siempre tener presente mecanismos de verificación adicional. Y eso es parte de las recomendaciones que siempre se hace y es tratar de tener validación al menos desde tres fuentes distintas, así sea la misma fuente primaria, pero que esa misma información sea consistente. Por ejemplo, en el sitio web y la atención que me brindaron a través de WhatsApp, en la visita técnica y en el correo que me enviaron con la cotización correspondiente. Y en la medida de lo posible, tratar de hacer esa verificación también con una fuente secundaria. ¿Y qué entendemos nosotros por fuentes secundarias? Es básicamente la información que publican terceros sobre esos productos o esos servicios, pero esos terceros tienen cierto grado de autoridad o de credibilidad en el ecosistema, en la industria o en el sector. Eh, ¿Cuáles pueden ser? Fichas técnicas que publican, por ejemplo, si yo mando un producto a hacer pruebas de laboratorio y por algún motivo es información a la que tengo acceso, pues ahí voy a poder encontrar esa información. Si hace parte de un catálogo de servicios o de productos que hay en un marketplace, ahí encontraré también información. Websites que aparecen citados, esas organizaciones, esas soluciones y demás, un webinar que se hable acerca de esas soluciones, notas de prensa, reportes que hace directamente un observatorio de una ONG de segundo de nivel o la misma academia, bases de datos que existen no solamente en entidades públicas, sino cámaras de comercio, agremiaciones o otro tipo de publicaciones o los registros que hacen parte también en algunos casos de ciertas certificaciones que puede tomar una empresa o que se pueden hacerle a un producto, los sellos,
de calidad, los sellos verdes, pertenecer a empresas BIC, por ejemplo, o a empresas B, que son, digamos, como dos certificaciones bastante conocidas en el ecosistema en relación a el propósito en generación de impacto económico, social y ambiental. Entonces, cualquiera de ellos puede ser un instrumento también de verificación a la información que ya pudimos obtener de primera mano a través de esas fuentes primarias. ¿Sí? Regla de oro, para cualquier dato que sea supremamente sensible, es triangular esa información. La recomendación es siempre tener al menos tres fuentes de verificación, dos que pueden ser primarias y una que sea secundaria. Habrán casos que por limitantes de información, por temas de confidencialidad o por lo que sea que exista, no podremos hacerlo, pero siempre la recomendación es tratemos de agotar los recursos necesarios para tener esos tres mecanismos de verificación, porque son indispensables en el ejercicio que queremos hacer riguroso de evaluación de cada uno de esos elementos. ¿Vale? Entonces, ya tenemos competidores, ya tenemos variables a analizar y ya tenemos potenciales fuentes de información. Entonces, ¿ahora qué sigue? Muy sencillo. ¿Cuál es la lógica entonces de ese proceso? ¿Y por qué aparece papá Google por acá? Porque este seguramente será una de las fuentes de información más importantes. Obviamente los motores de búsqueda nos ofrecen eh, el orden de la información en el mundo, hoy inclusive reemplazado en muchos casos hasta por inteligencias artificiales, porque ya muchas de las búsquedas ni siquiera las hacemos a través de Google, sino a través de el chat que nos ofrecen los sistemas de búsqueda del lenguaje. Pero bueno, lo importante es entender la lógica que hay detrás entonces en el proceso. Y dentro de la lógica del proceso está la identificación de variables, la recolección de esa información, la sistematización de esa información y el análisis. Y hoy precisamente queremos entregarles algunas herramientas que les permite a ustedes la recolección y la sistematización de esa información para que ustedes adicionalmente a través de una metodología sugerida puedan hacer un análisis que contribuya al mejoramiento de las estrategias comerciales que están desarrollando dentro de sus negocios. Entonces, ¿cuál es entonces la lógica del proceso? Analizar y elegir a los competidores sobre los cuales deben prestar mayor atención. ¿Cuáles van a ser esas empresas, esas marcas y esos productos que en definitiva ustedes van a estar monitoreando en el tiempo? Y ojo, nuevamente, esto no es una camisa de fuerza, esto es un proceso que está en constante cambio y transformación. El día de hoy puede que sean tres o cuatro organizaciones y el día de mañana puede que dos de esos se quiebren o desaparezcan o se muevan a otro sector o se muevan a otra industria y entren nuevos jugadores. Pero lo importante es que tenemos que generar un alto para poder hacer el análisis y entender cómo nos estamos conectando. Segundo, definir cuál es el objetivo de mi ejercicio de vigilancia competitiva. Yo quiero entender y a partir de ese objetivo yo planteo unas hipótesis. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis con este ejercicio de vigilancia competitiva? Yo estoy revisando mis estados financieros y me estoy dando cuenta que no estoy vendiendo lo suficiente. Entonces, yo tengo la hipótesis de que hay un problema con la manera en la que estoy vendiendo mi producto, ¿sí? O en la manera en la que estoy ofreciendo mi producto. Quiero entender cómo los demás están ofreciendo su producto. Quiero entender cuáles son las variables que tienen en consideración a la hora de mostrar en su sitio web la información correspondiente a esos productos o servicios que están ofreciendo. Quiero entender, o puede que la hipótesis sea, siento que mi solución se está quedando obsoleta y ese es el motivo por el cual no estoy vendiendo. Quiero hacer una verificación, un rastreo de la tecnología que existe en estos momentos en la industria y que me permite entender si verdaderamente ese es el dolor que yo estoy padeciendo en estos momentos como parte del ecosistema. Y básicamente voy a intencionar la búsqueda y la recolección y la observación de esos competidores alrededor de esas hipótesis y de esos objetivos que me estoy trazando en el ejercicio de vigilancia competitiva. ¿Sí?
Y en ese proceso, entonces, empiezo la recolección de esos datos para entender de manera específica qué es lo que hacen esas empresas, esas marcas y esos productos relacionados con las hipótesis y los objetivos que yo me he planteado. ¿Listo? Y por supuesto, una vez recopilada esa información, yo debo tener la capacidad de procesar esa información y empezar a generar unos ejercicios comparativos entre los datos recolectados que me permitan entender no solamente cómo están los otros competidores, sino cómo estoy yo respecto a ellos. Y eso me va a permitir a mí identificar puntos positivos y negativos que yo voy a poder transformar luego en accionables para el negocio. Si yo efectivamente valido que hay una obsolescencia en los sistemas o en la tecnología que yo estoy ofreciendo, eso me genera de manera inmediata unos accionables. Necesito ponerme a la vanguardia, necesito renovar las características de mi producto o servicio, porque si no, estoy condenado al fracaso. O me doy cuenta que es que la industria se movió a ofrecer facilidades de pago y ofrecen créditos blandos con otras organizaciones. Entonces, quizás el problema que tengo en estos momentos es que yo no ofrezco ningún tipo de mecanismo de financiación para las soluciones que estoy ofreciendo. O mi producto es demasiado grande en comparación a todo lo que existe en la industria para resolver el mismo problema y eso hace que mi producto sea más costoso, más difícil la logística, más costosa la logística y nadie lo quiera tomar. Entonces, dependiendo de cuál sea el objetivo y la hipótesis que yo me fije, voy a tener esos criterios muchísimo más claros a la hora de desarrollar el ejercicio de validación y de investigación con mis competidores. Hasta aquí, soy claro con la estructura, la metodología y la lógica que viene del ejercicio. Identificación de actores, de esos competidores que están presentes. En ese sentido, poder determinar cuáles son las hipótesis y los objetivos que tiene mi proceso de investigación, la determinación entonces de esas variables que me van a ayudar a mí a validar o a profundizar sobre la hipótesis y los objetivos y el procesamiento de esa información para entender cuáles son los accionables que tengo. Claro, la metodología, el ejercicio y los criterios a tener en consideración. Santi, adelante, Hola, Moro. Sí, yo tengo una pregunta lánzala, y, compañero. y es que tú dices que pues los entornos normalmente suelen estar cambiando eh, durante cierto tiempo, ¿no? Entonces Sí, toca ir buscando que frecuentemente. Entonces mi sí. pregunta es si hay algún parámetro o qué criterio utilizan las empresas para saber cada cuánto se tienen que realizar estas búsquedas y no quedarse atrás y conocer bien a sus competidores. Santi, muy buena pregunta y eso depende de muchas variables. La más sencilla y la más cortica para darte una respuesta concreta es la rigurosidad del proceso de investigación, ¿sí? Si tú vas a hacer un rastreo en el que vas a entrar a 5 sitios web para revisar fichas técnicas y tratar de sacar conclusiones de eso, eso es algo que tranquilamente puedes hacer cada mes, ¿sí? Pero si tú vas a comprometerte con el ejercicio y vas a invertir horas de trabajo de tu equipo precisamente en este proceso de investigación para hacer un proceso súper riguroso, hay cambios que no se van a dar en el corto plazo, ¿sí? También va a depender mucho de las variables que tú estés considerando, ¿sí? Si yo estoy analizando, por ejemplo, las facilidades de pago, y yo empiezo a hacer un sondeo de 5 o 6 actores que son claves para, que son, por ejemplo, líderes de la industria, y yo necesito entender cuál es el comportamiento, es muy probable que en los próximos 3 meses o 6 meses no vaya a haber ningún tipo de cambio en esas variables que yo haya determinado. Pero también depende de coyunturas que se estén presentando, ¿sí? Por ejemplo, en los sistemas que se ofrecen de soluciones basadas en la naturaleza, hay un recurso fundamental para estas soluciones que son las geomembranas que se utilizan en el servicio, ¿cierto?
Muchas de esas geomembranas no se adquieren o no se compran directamente acá en Colombia, sino que se mandan a traer del exterior. Y eso implica que es ese tipo de recursos que son susceptibles del cambio de moneda. Entonces, ¿qué pasa si nosotros empezamos a ver un incremento significativo en la divisa del principal proveedor, digamos, en el mundo de ese tipo de insumos? Eso de manera inherente va a afectar la estructura de precios de las empresas que estén ofreciendo soluciones de ese tipo y eso, por consiguiente, va a generar una afectación en los precios. Esperaría uno de manera generalizada en la industria que está ofreciendo soluciones similares. Entonces, mira que ahí te puse por ahí tres o cuatro ejemplos diferentes en los cuales puede variar de manera significativa el tiempo con el cual yo estoy generando ese proceso de investigación. Quizás entró en vigencia una nueva normativa que exige que para yo poder ofrecer sistemas de potabilización, yo tenga que ofrecer un nuevo estudio en laboratorio que acredite que la solución que yo estoy entregando sí cumple con ese estándar mínimo. O la industria decide incrementar el estándar. Quizás en ese momento sea súper interesante yo desarrollar un proceso de investigación para entender con ese cambio qué soluciones que existen actualmente en el mercado cumplen con la normativa. ¿Sí? Entonces, muchas veces este ejercicio de vigilancia competitiva, que debería ser relativamente frecuente, 3 meses, cada 6 meses, de nuevo, va a depender mucho del nivel de rigurosidad con el que se pretenda hacer el ejercicio. eh, y de las pretensiones y de los objetivos también que tenga la organización, el tiempo que yo voy a empezar a establecer, ¿sí? Si yo voy apenas a lanzar mi producto al mercado, este puede ser un muy buen momento para entender cuál es el comportamiento que está teniendo la industria, para entender bajo qué condiciones yo debo entrar a jugar a ser parte de ese ejercicio. O voy a hacer penetración de un nuevo mercado. Ya voy a dejar de operar solamente en Colombia y me voy a expandir a Perú o a Ecuador. Es indispensable que yo entienda cómo está funcionando ese ecosistema antes de entrar a ser un jugador del mismo. Entonces, en realidad, Santi, es supremamente relativo, pero existen diferentes patrones o diferentes características que pueden determinar que este es el momento preciso para yo hacer ese ejercicio. ¿Me hago entender? De Sí, pronto no te doy una respuesta muy concreta, pero al menos espero haberte dado algunos instrumentos que te pueden servir para determinar, ok, este puede ser el momento o definitivamente debería hacerlo con esta periodicidad o con esta intencionalidad. sí, ya me quedó claro. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta o inquietud con esta lógica del proceso y demás? Pues está claro. Quería saber si los podemos Clarísimo. automatizar. Eh, Jesús, hasta cierto punto sí, y más porque hoy en día con la inteligencia artificial hay varios elementos indispensables, indispensables no, pero hay diferentes instrumentos y elementos que nos pueden dar cierto grado de fiabilidad de esa información. Entonces eso nos permitiría hoy en día tener una actualización de información y esa rastreo, al menos preliminar, de manera muy sencilla. Casi que si tú empiezas a diseñar un prompt teniendo claridad frente a varios de estos aspectos, puede que no tengas un nivel de certeza del 100%, pero eso te va a permitir al menos tener o dilucidar un poco acerca del ejercicio que se viene estructurando y desarrollando. ¿Cuál es el grado, digamos, de incertidumbre que queda de ese ejercicio de automatizarlo, por ejemplo, a través de inteligencia artificial? El nivel de fiabilidad que podamos llegar a tener de la información. Entonces, si por ejemplo yo cojo el prompt y lo utilizo con tres o cuatro IAs, pero además de los resultados, luego paso yo a hacer un proceso de curaduría, a lo mejor pueda lograr ciertas eficiencias que son supremamente valiosas. Pero por supuesto, el límite es tu imaginación, básicamente. Adri, no sé si ibas a decir algo que te veo ahí con el micrófono abierto. Sí, buenas tardes a todos. Quería comentarles que las universidades prestan el servicio de elaboración de informes de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva y no son muy costosos. Entonces,
por ejemplo, si es un producto como, como el de Elemento, podrían contratar un servicio donde especifiquen, yo quiero ver qué patentes están relacionadas con mi producto. Yo quiero, definen específicamente hasta dónde quieren llegar. ¿M? Análisis de competidores, competidores en Colombia, competidores en qué países, qué variables quieren comparar, etcétera. Y la universidad hace el estudio. Entonces, 500 depende del alcance, 500, 700, etcétera. La Universidad Javeriana hace esos estudios, por ejemplo, la Universidad Nacional, la Universidad Industrial de Santander, etcétera. Bueno, para que lo tengan en cuenta. Super Adri. Eh, entonces, importante, por ejemplo, tenerlo, porque también este tipo de cosas tampoco es para todo el mundo. No todo el mundo tiene la sagacidad o la pericia precisamente para navegar entre tanta información y hacer el proceso de análisis. Y eso es más que claro, no todos tenemos que saber de todo ni tener todos la capacidad de hacer de todo, pero pues son alternativas que existen y por supuesto se ponen también al alcance de todos precisamente para su implementación. Entonces, una vez clarificada la lógica del proceso, el siguiente punto es hablar entonces acerca de las matrices, que la matriz no es otra cosa que ese cruce de variables, esos puntos de convergencia que me permiten y esas conexiones que logramos establecer en un entretejido de información que son supremamente valiosas para hacer un ejercicio valioso de profundización sobre ciertos contenidos. Entonces, eh, como parte de los ejercicios de este taller, ustedes deberán construir y desarrollar su matriz competitiva, donde van a encontrar una información base, nombre del competidor, tipología del competidor, cuál es el segmento de cliente que están atacando tanto ustedes como ese competidor. Y ustedes serán los responsables de definir cuáles son las variables que van a parametrizar y que van a analizar. Aquí, como por supuesto, les puse los ejemplos. La única que les pedimos fijos a todos es propuesta de valor, pero de ahí para arriba lo que ustedes quieran, ¿sí? Esa herramienta ya la encuentran en el repositorio, es una tablita en PowerPoint muy sencilla, no tiene mayor complejidad y contempla también cuál es la hipótesis y el objetivo que quieren validar como parte del ejercicio. Ustedes son los que definen cuáles son las variables a tener en consideración. Ojo, muy importante, parametricen esas variables. Es decir, ¿a qué se refiere eso? Si es una variable cualitativa o cuantitativa, traten de establecer criterios observables que les permita a ustedes establecer una ponderación. Es decir, yo voy a evaluar si el precio, no, el precio es un muy mal ejemplo. La durabilidad de la solución que estoy ofreciendo. Entonces, es una solución que desde la ficha técnica se propone que puede tener vida útil por 2 años. Entonces, ese es el estándar del mercado. Entonces, si tiene el estándar del mercado, tiene 2 puntos. Si está por encima del estándar, tiene 3 puntos. Y si está por debajo del estándar, tiene 1 punto o 0 puntos. Es una manera de yo empezar a parametrizar esos aspectos que son observables, porque el objetivo no es que se quede simplemente en un análisis cualitativo de esas características o de esas variables, sino que yo sea capaz de traducir eso a una ponderación que me permita a mí entender qué producto, qué solución, qué empresa está mejor posicionada en relación a todas las variables que yo estoy definiendo. Y por eso no podemos perder de vista cuáles son las oportunidades, los problemas, las necesidades, los dolores, los beneficios que impactan directamente a mi cliente. Cuando estén estableciendo esos criterios de parametrización, tengan presente eso. ¿Cuáles son las problemáticas, las necesidades, las oportunidades, los dolores y los beneficios que requieren sus clientes? Porque eso les va a permitir tener mayor claridad frente a esto es relevante o no para el análisis que yo estoy desarrollando. Ojo, eviten ser vanidosos con el ejercicio y eviten precisamente eh,
Ay, es que eso tiene un nombre, yo sé que está más adelante en la presentación, ahorita me acuerdo y se los menciono porque hace parte de las recomendaciones. Pero básicamente es eviten hacérselos de la vista gorda cuando vean información que va en contravía de las características de su producto o su servicio o de lo que están ofreciendo. No sean tan prepotentes para creer que ustedes se las saben todas y que a pesar de que la industria y el sector les está dando unos insights o unos hallazgos muy poderosos, ustedes dicen, esto no me afecta a mí, esto no lo debería tener en consideración. Sean críticos con el ejercicio que están desarrollando. De nuevo, el objetivo es que ustedes puedan encontrar criterios cualitativos y cuantitativos en la evaluación que están haciendo de cada una de esas organizaciones. Entonces, la idea es que en la matriz tenga ambos análisis, el valor ponderado y unas observaciones que les permite a ustedes entender y volver sobre el ejercicio cuando lo necesiten. Ojo, y aquí entonces miren que hay un apartado concreto para hablar acerca de la evaluación de precios, de lo que está ofreciendo la industria. Sí, o los competidores que hacen parte de ella. Lo primero, una normalización que ustedes deben hacer con todas las empresas a la hora de hacer el análisis de precio. El primero, de moneda, que todos nos comportemos y nos movamos en el mismo tipo de moneda. Si estamos hablando de pesos, todos en pesos. Si estamos hablando de dólares, todos en dólares. Entender cuál es la unidad de medida que yo debería evaluar a la hora de hacer ese análisis de precio. ¿Es por metro cúbico? ¿Es por usuario? ¿Es por instalación? ¿Es por producto? ¿Es por mes? Dependiendo de cuál es la solución que ustedes estén ofreciendo, debe haber algo que yo sea capaz de establecer como una unidad mínima comparable entre las soluciones que estoy analizando. Ojo, también es indispensable entender la capacidad y la escala. Sería injusto que yo me comparara con una empresa que tiene miles de millones de pesos en caja y que puede comprar todo lo que necesita teniendo precisamente la visión de la economía de escala. Yo debo ser consciente que debo buscar compararme con organizaciones que estén en la misma etapa de desarrollo o que tengan la misma capacidad de atención que la que tiene mi empresa o mi emprendimiento en este momento. Y no está de más de todas formas tener presente qué está haciendo el líder o el más grande de la industria, pero no para compararlo y yo empezar a decir que es que voy a cobrar lo mismo que cobra el líder del mercado, si no cumplo con las mismas características, la misma capacidad, la misma escala. Ojo, es importante también tener en consideración si yo voy a hacer un análisis en el tiempo para ver cuál es el horizonte que estoy evaluando. No tiene sentido que yo haga una evaluación, digamos, de mi empresa los últimos 6 meses y a mi competidor solamente estoy tratando de hacer la evaluación del comportamiento actual del mercado. O si lo estoy haciendo el último año referente a los últimos 3 de mi competidor. Hay que tratar de mantener el mismo horizonte de tiempo. Es claro que hay organizaciones que de pronto todavía no tienen suficiente información del mercado o llevan muy poco tiempo con su solución o con su desarrollo, pero eso precisamente me da cabida a que yo pueda investigar muchísimo más de cuál es el comportamiento que ha tenido mi competidor, de qué manera ha afrontado ciertas situaciones y eso cómo me afecta a mí directamente. Y la última recomendación en relación al análisis de precios es las condiciones de pago, la financiación, los plazos y los métodos que emplean sus competidores para la transacción directamente con el cliente. Estos son aspectos fundamentales. Listo. Entonces, muy presente estas variables en relación a el análisis de precios con sus competidores. Ahora eh, viene algo que se utiliza muchísimo, sobre todo cuando estamos en procesos de preparación para la inversión a la hora de presentar la información de mis competidores. Y es algo que se denomina el mapa de posicionamiento. Y realmente es una herramienta supremamente sencilla. Es una gráfica que yo construyo
a partir de el entendimiento de las variables que quiero comparar con mis competidores y que en muchos casos se convierte en el argumento que termina conquistando a mi cliente. Luego de ustedes haber desarrollado toda la matriz, haber definido cuáles son las variables que quisieron analizar de cada uno de sus competidores, pueden tener muchos resultados. Por ejemplo, decir, yo había elegido 5 variables que estuve analizando de todos mis competidores y en ninguna me fue bien cuando yo me comparé con ellos. O pueden decir, en todas me fue supremamente bien respecto a mis competidores. En cualquiera de los dos casos, preocúpese, porque puede ser que hubo un ejercicio eh, que de pronto faltó un poco más de rigurosidad en la elección de esos competidores. ¿Por qué? Porque puede que si le fue muy mal en todos, seleccionaste organizaciones que están en una escala muy distinta a la tuya y eso refleja precisamente porque en tu caso particular quedaste tan mal rankeado en cada uno de esos aspectos respecto a los competidores. O si por el contrario te fue supremamente bien en todos, fue quizás que seleccionaste empresas u organizaciones que se encuentran en una etapa muy por debajo de la etapa y el estado en el que tú te encuentras. Y eso hace que te quedes en una muy mala posición. Puede darse también el escenario en el que hiciste un buen ejercicio, pero definitivamente hay algo o hay muchas cosas que tienes que reevaluar y reconsiderar de tu producto o servicio. De ahí la importancia de ser riguroso con el ejercicio, con la información y lo que estoy desarrollando. Pero digamos que el caso más normal es que hayan algunas en las que me va bien y otras en las que no me va tan bien. Eso empieza a arrojar menos indicios precisamente para el mapa de posicionamiento, porque en el mapa de posicionamiento yo lo que hago es tomar las variables donde más destaco y las empiezo a convertir en mis argumentos comerciales para trabajar directamente a mis clientes. Yo sé que mi producto tiene muchísima más calidad en comparación con mis competidores. ¿Por qué? Porque permite unas eficiencias por encima de los demás por los componentes que yo uso, porque el tiempo que necesito para poder entregar el resultado final es muchísimo más bajo que el de mis competidores, o porque el acompañamiento postventa que yo ofrezco es muchísimo mejor que el de mis competidores. Pero ese aspecto definitivamente sobresale por encima de cualquiera de los demás de mis competidores. Entonces yo lo empiezo a utilizar como un argumento comercial. Y lo que nosotros pretendemos en estos mapas de posicionamiento es encontrar al menos 2 variables que me permiten a mí construir ese mapa de posicionamiento. Y un mapa de posicionamiento es básicamente una representación visual que muestra cómo puede llegar a percibirse y cómo se comparan diferentes variables o diferentes ofertas, la mía y las de ciertos competidores, que me permiten entender cómo estoy yo respecto a ellos en esas variables. Y el propósito es visualizar qué lugar ocupa mi organización frente a las alternativas que ofrecen mis competidores. Y de esta manera presentarme a mí, y digamos que aquí hay un poco de ese aire pretencioso que debo tener también como vendedor en el ejercicio para determinar que mi propuesta, si no es la mejor, está entre las mejores del mercado. ¿Sí? Sí, la evalúo desde las variables que decidí tomar como parte de este ejercicio del mapa de posicionamiento. Mauro, eso está muy enredado, no entiendo nada de lo que acabaste de decir. Ya les voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona precisamente ese mapa de posicionamiento. Entonces, en el mapa de posicionamiento yo defino cuáles son las variables que deben estar parametrizadas y cuáles son esos criterios observables que me permiten a mí entender si estoy bien posicionado o no estoy bien posicionado en esas variables. Y el mapa se ve más o menos así. Güey, madre, no se ve nada. ¿Ustedes ven ahí el cuadrito? No, no se ve nada. Sabemos un cuadro, pero nada Ah, dentro bueno, del no. cuadro. Nada dentro del cuadro, todo bien, pero se ve el cuadro. Es que eso era lo importante. Listo. Entonces, para los que de pronto son un poquito más ñoños, más académicos, esto responde a la misma lógica de una matriz Eisenhower. Una matriz de Eisenhower, que es la que normalmente se utiliza para priorización del tiempo. Pero aquí las vamos a utilizar con unas variables distintas. Entonces, digamos que yo estoy hablando de cobertura del servicio.
En el eje vertical, yo estoy conversando que esa es la cobertura del servicio. En la parte inferior voy a tener las empresas que ofrecen menos cobertura, pucha, y en la parte de arriba voy a tener las empresas, perdón, la variable con mayor cobertura de servicio. Abajo, inferior cobertura, arriba, mayor cobertura del servicio. Pero esto lo voy a analizar también a la luz de una variable adicional, que será la variable que tendremos de manera horizontal. En la parte izquierda vamos a tener menor automatización y en la parte derecha vamos a tener mayor automatización. De manera que esto me genera cuatro cuadrantes, valga la redundancia. Un cuadrante A, que es el que encontraríamos en la parte superior izquierda, un cuadrante B, que es el que encontraríamos en la parte superior derecha, un cuadrante C, que tendríamos en la parte inferior izquierda, y un cuadrante D, que tendríamos en la superior, en la inferior derecha. Y lo que nosotros hacemos es atribuirle valores a esa matriz, en donde en la parte de arriba vamos a encontrar el máximo de los valores, que sería, tienen mucha cobertura el servicio que están ofreciendo, están en todas partes, van a la ruralidad, a donde no llega el internet, estoy yo, eso implica que tengo gran cobertura de servicio. Entonces yo soy un 10 en cobertura de servicio. Y el que solamente está en zonas pobladas, en las grandes urbes, posiblemente estará en cobertura de servicio uno o 2 o 3. De ahí la importancia que ustedes definan. No tiene que ser el valor de 1 a 10. Ustedes definen si es de 1 a 3, de 1 a 5. Eso lo definen cada uno de ustedes de acuerdo a los instrumentos parametrizados y a las características observables que definieron para cada una de esas variables. Y en el otro eje, entonces tengo la automatización. 0 grado de automatización será 0 y 100% nivel de automatización será 10. De esa forma, entonces, si yo analizo a mi competidor número uno, y yo puedo decir, tiene más o menos cobertura y tiene poca automatización, quedará ubicado en este sector del cuadrante. El el competidor 2 tiene mayor grado de cobertura, un poco más de automatización que el anterior, pero todavía se queda corto en el ejercicio. Competidor 3, el competidor 3 tiene bastante cobertura y está por encima de la media en temas de automatización. Tengo el 4, tengo grado alto de automatización, pero todavía en cobertura se queda muy flojo. Tengo el 5, que es el competidor que posiblemente tengo más cercano porque tiene una muy buena cobertura y está casi que a la vanguardia en temas de automatización del servicio. Pero como esta gráfica lo que pretende es posicionarme a mí como el número uno en cobertura del servicio y en automatización, porque hace parte de mi propuesta de valor y es como yo genero diferenciación con mis competidores, yo aparezco en el top y soy la creme de la creme en cobertura de servicio y en automatización. Para eso sirve el ejercicio de análisis de competidores para yo poder entender no solamente las características del servicio, sino entender dónde yo genero distanciamiento con mis competidores y dónde yo puedo entender e identificar de manera supremamente clara cómo genero una diferenciación con cada uno de ellos. Entonces, al yo presentar este tipo de ejercicios, en lugar de los numeritos, probablemente yo voy a encontrar otras marcas. Entonces voy a tener a Pepito Pérez, a Don Juan de la esquina y etcétera, etcétera. Todas las marcas va a tener los loguitos acá en pantalla y generalmente esto va acompañado de todo el sustento de investigación que yo hice previamente. Por esto no me lo estoy inventando yo. O sea, y acá no se trata de que sean cifras vanidosas o gráficas vanidosas, sino que esto verdaderamente esté soportado por todo el proceso de investigación que ustedes hicieron previamente. Y ojo, no se trata de hablar mal de los competidores, bajo ninguna circunstancia, no es ético y bajo ninguna circunstancia es lo que yo les estoy sugiriendo, sino que es entender a partir de unas variables concretas de mi producto o mi servicio, ¿cómo puedo definir yo cuáles son los puntos más fuertes de mi propuesta de valor? Y cómo los empiezo a emplear en el acercamiento con mis clientes para asegurarme que este sea
mi argumento comercial a la hora de hacer ese acercamiento con mis clientes. Porque en definitiva, luego del proceso de investigación que yo hice, no tengo comparable en el mercado o en la industria en estas variables. Mauro, me fue muy mal y no encuentro unas variables concretas que me permitan estar en una gráfica de esta manera como me estás mostrando. Por eso es importante el siguiente paso, que son los accionables, entendiendo las limitantes que yo como organización tengo. Me fue muy mal en todo, pero los que tengo más altos son cobertura de servicio y automatización. Entonces, ¿qué tengo que hacer para llevar cobertura de servicio al siguiente nivel y automatización al segundo nivel? Ahí es donde voy a encontrar qué es lo que yo debo estar haciendo, no solamente desde la gestión comercial, sino desde la operativa, desde la administrativa, desde la financiera, que me permita verdaderamente llegar a ese punto. Estamos hablando de toda la perspectiva y toda la estrategia comercial, pero nosotros obviamente al hablar de temas comerciales nos estamos involucrando con otros departamentos y equipos de trabajo de nuestras empresas y organizaciones y es importante que esto sea un ejercicio que podamos hacer a conciencia y compartir con el resto de los equipos de trabajo. Entonces, ahora, según esa última matriz, ese mapa de posicionamiento, ¿qué variables escogerían ustedes? Entonces, por aquí alguien me escribió, atención, tiempo de respuesta y cumplimiento, me menciona por acá Catherine Gómez. Yo completando lo que dice la compañera, de pronto diría en tiempo de ejecución. Tiempo de ejecución en el caso de DBO, listo. Santi, ustedes desde ARI, ¿cuáles creen que serían las variables que elegirían ustedes como diferenciador? Pues en este momento, las más importantes se me ocurren dos, que es, una primero es el nivel de eficacia de desinfección, qué tan bueno es este nivel, y Sí. el grado de portabilidad. Perfecto. Ese es básicamente el ejercicio, entender verdaderamente cuáles son las variables en las que yo diría, yo podría quizás destacar en estos dos aspectos. Y hoy puede que nos equivoquemos y luego del ejercicio de vigilancia competitiva nos demos cuenta que no es así. Pero es importante, cuando yo tengo presente realmente cuáles son esos componentes, es porque hay cierto nivel de claridad frente a cuál es mi propuesta de valor. Miguel, Vaquero, ¿ustedes qué consideran? O Lady. Pues yo creo que Lady va a comentar algo, pero yo lo diría así rapidito. Vida útil es Sí, importantísimo para nosotros porque lo nuestro va más allá de los 20 años. sí, Costos de operación y mantenimiento, porque son sí. prácticamente tirando al 6-7% de un costo de operación y mantenimiento de otro sistema. Y cumplimiento normativo, porque vamos muchísimo más allá de la norma. Súper. Y yo inclusive les añadiría otro más que puede estar relacionado con análisis, por ejemplo, del retorno a la inversión, que ahí sería interesante. Ahorita tú Sí, estabas mencionando algo sí, relacionado con eso, de sí. pronto entender dónde podría funcionar. Tú identificas cuatro, muy bien. Eso ya da parte, digamos, del ejercicio, validar con el análisis que hago directamente del mercado, cuál verdaderamente es el que está generando mayor diferencial respecto a todos los demás. Monitor, ¿ustedes qué me dicen? Estamos peleando aquí, pero uno, el grado el grado de adopción del sistema de información geográfica. O sea, qué tanto se adaptan a esos modelos, qué tan avanzado está. Y dos, confiabilidad de los datos que se levantan y la agilidad de los datos, de la forma como se levantan esa información. Súper. Miren que ahí ustedes ya están mencionando un montón de factores, no solamente monitor, sino todos los demás que han intervenido. Y es como, venga, yo sé qué es esto por estos diferentes factores. Es importante que sean capaces de discriminar cuando ese factor cumple con unas expectativas altas, unas estándar y unas por debajo del estándar, porque eso es lo que les va a permitir a ustedes parametrizar cada una de esas variables y ustedes analizar como de manera más objetiva. Esto no deja de ser un ejercicio subjetivo, por supuesto, pero tratar de llevar esto a cifras, a números y elementos observables ayuda, digamos, a disminuir un poco ese sesgo que podemos tener, ese sesgo positivo es que se llamaba la palabra que estaba buscando ahorita,
eh, en relación al ejercicio que estamos desarrollando. ¿Quién más me falta por ahí? Elemento. ¿Qué variables elegirían Emma y Mateo? Ya me fueron. Ah, se me fueron. Está bien. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Miguel, Santiago, Sofi, Jenis, Glenis, ya. Fundación está acá. Yo creo que también ya se me fue. Bueno, para los que están viendo la grabación, hagan ustedes el ejercicio también. Bueno, eh, es muy importante entonces poder determinar cuáles son esas variables que van a jugar un papel fundamental en el ejercicio que yo estoy desarrollando, ¿sí? Y entonces ahora viene un ejercicio que es indispensable, porque ya entendimos cuáles son los accionables, cuáles son las diferentes, eh, por aquí me escribieron algo más en el chat. O sea que se compara solamente con dos variables. Sí, Miguel, normalmente se compara únicamente con dos variables, porque digamos que es en plano bidimensional que se hace el ajuste para poder determinar cuál es el comportamiento que yo tengo. Entonces, generalmente yo elijo dos de las características que son más importantes de la propuesta de valor que tiene mi negocio y esas son las que utilizo precisamente, no solamente para el ejercicio de posicionamiento, sino que en retrospectiva se supone que es donde ustedes tienen mayor fortaleza y es lo que yo pretendo posicionar en el mercado con mis clientes. Entonces, esa es como la lógica que existe detrás del ejercicio. Pero, además de eso, hay un paso a paso que vale la pena también contemplar para el desarrollo de estrategias concretas. Y esas estrategias que van ligadas no solamente a la operación comercial, sino en general a la operación del negocio. Y son las estrategias AREC, que se conocen por sus siglas, y son aumentar, reducir, eliminar y crear. Buscamos aumentar atributos que el cliente sí valora. Entonces, si en el análisis y en el ejercicio nos dimos cuenta que hay algunas de esas variables que parece que el cliente no las estuviera considerando, perdón, que el cliente está considerando, pero que nosotros no tenemos como parte de nuestra oferta, es importante empezar a incluirlos. Entonces, aumentamos la propuesta de valor que tiene actualmente nuestro producto o servicio. Reducir, lo que hace que encarezca nuestra operación y que verdaderamente no le otorga ningún tipo de diferencial o valor para el cliente porque el cliente no le parece relevante. Entonces, no sé, si yo estuviera ofreciendo humedales artificiales y yo estoy encareciendo mis humedales artificiales porque les estoy poniendo plantas muy exóticas que para el cliente finalmente eso vale huevo y a él lo que le interesa es que sea más económico. Entonces, eso es un buen ejemplo de, por ejemplo, situaciones que yo puedo reducir para reducir costos. Así, pues, yo sé que probablemente el ejemplo es muy sencillo, pero creo que ilustra precisamente el ejercicio de lo que quiero eh, reflejar. Eliminar no aporta definitivamente ningún valor, absolutamente nada y está encareciendo la propuesta de valor. Entonces, ahí sí estoy haciendo la eliminación completa. Ya no es la reducción del cambio de plantas muy exóticas a plantas más regulares, sino reducirlas completamente. En el caso del humedal artificial, sé que no se pueden reducir porque ese es el principio básico del sistema, pero digamos, vamos a empaques. Yo estoy invirtiendo en un empaque supremamente costoso para que la logística, el embalaje sea más sencillo y todo lo demás. El cliente no ve eso como un beneficio y eso me está encareciendo los costos. Elimino completamente ese embalaje para que no tenga esas dificultades directamente en el sistema de costeo con mis clientes. O trámites internos duplicados que están haciendo que genere reprocesos directamente con mis clientes y eso lo único que está haciendo es alargando más el proceso comercial, el cierre comercial y generando mayores dificultades para el proceso. Y en algunos casos, por el contrario, lo que tenemos que hacer es crear nuevas fuentes de valor.
lo que tenemos en estos momentos no es suficiente o hay unas áreas que están demasiado olvidadas y necesito ajustarlo para poderlo desarrollar. Entonces, como parte también de las herramientas, esta es la tercera herramienta. La primera fue la matriz, la segunda es el mapa de posicionamiento y la estrategia, y la tercera, perdón, es un cuadro que van a tener para las estrategias AREC, en donde en esas estrategias AREC van a encontrar una columna para aumentar, una columna para reducir, una columna para eliminar y una columna para crear. Estas columnas y esta herramienta la diligencian al final de haber hecho todo el ejercicio, porque la idea es que ustedes tengan todos los insumos después de haber entendido qué están haciendo sus competidores, de cómo se encuentran ustedes en las diferentes variables de su propuesta de valor y a partir de eso construir y desarrollar esos accionables que les va a permitir mejorar las condiciones de su producto o su servicio. ¿Listo? Ya para ir cerrando, recomendaciones. Buenas prácticas. Tener al menos tres fuentes por dato sensible que están analizando, que ya lo vimos que es la regla de oro. Uno, segundo, identificar supuestos e hipótesis a validar. Tener muy claro cuál es el objetivo del proceso de investigación y de vigilancia competitiva que ustedes están desarrollando. Tres, evitar los sesgos de confirmación, que era lo que les estaba mencionando ahorita, que es una tendencia a querer ver lo que queremos ver, ¿sí? De ver lo que queremos ver en los datos. Ah, no, que es que esto pasa por esto y esto. Evitemos tratar de tener esos sesgos a la hora de interpretar la información y veamos la información como datos duros que nos permitan a nosotros ser críticos también cuando hay algo con nuestro producto o servicio que no está funcionando, que finalmente los más afectados con esos sesgos de confirmación somos directamente nosotros, ¿sí? Importantísimo distinguir precios en contexto. Recuerden, porfa, todas las recomendaciones que les daba ahorita a la hora de hacer el análisis de precio, el estado de desarrollo, las unidades a tener en consideración dentro de ese análisis, eh, la moneda que se está analizando en ese contexto, las facilidades de pago. Todo eso jugará un papel fundamental a la hora de hacer una distinción en el análisis de precios. Establecer y documentar límites de comparabilidad. ¿A qué se refiere eso? No van a poder administrar y gestionar la información de todas las empresas y todas las organizaciones, ni de todo el periodo de la vida, la historia de las empresas que ustedes determinaron como competidores a analizar. Entonces, establezcan rangos razonables para ese análisis que les permite a ustedes entender, interpretar y conocer de manera clara la información que necesitan. Ojo, estos son errores comunes en los que se suelen caer y ténganlos presentes para que los eviten. Comparar peras con manzanas. Y por eso la portada de esta sesión empezaba con peras y manzanas. La capacidad de una organización, el procesamiento, el tipo de soluciones que se ofrecen, el resultado final de esas soluciones, las diferencias en divisa, los segmentos no se comportan de la misma manera. Por eso es importante poder colocar uno al lado del otro con componentes y elementos que verdaderamente sean comparables entre sí, ¿sí? Perseguir al líder bajando precios sin una propuesta clara, era lo que les decía ahorita. No tiene ningún sentido, uno, compararme con el líder, porque el líder probablemente está en un estado o en un nivel de desarrollo diferente al mío y sus condiciones son completamente distintas a las mías. Y puede que mi producto sea más barato o yo quiera o esté dispuesto a bajar el precio para que sea más barato que el de mi competidor, pero el competidor tiene ventaja en posicionamiento, en experiencia, en trayectoria, en negociaciones, probablemente también en equipo de trabajo, en aspectos financieros que no nos permiten generar una comparación justa en el ejercicio que se está desarrollando. Pero más importante, nunca el factor diferencial de un negocio debería ser única y exclusivamente el precio, porque es el
comparativo más fácil de igualar y por ende el más fácil de tumbar, ¿sí? Una empresa que quiere incursionar en el mercado y que se dé cuenta que su único diferencial que ustedes como organización tienen es precio y ellos tienen el músculo financiero para quebrarlos, ellos pueden tirar el precio a la mitad, buscar que ustedes como empresa se quiebren y luego simplemente volver a alzar los precios en un comportamiento y en una jugada sucia del mercado, pero que se han visto antecedentes en todo tipo de industria. Y lo otro es que en ese sesgo que podemos llegar a tener, inflar el valor percibido que puede tener las características de mi producto o servicio en relación a los competidores. A nadie están engañando más que a ustedes si no hacen un ejercicio de este tipo a conciencia. Esto es para uno darse cuenta cuáles son las limitaciones que tiene mi producto, mi servicio, cómo puedo ajustarlo para mejorar y esto cómo me permite a mí como organización ser muchísimo más competitivo, entender cómo puedo generar un diferencial claro respecto a mis competidores y sostener ese diferencial no solamente desde el querer, desde el deseo, desde la pasión, desde lo visceral, sino que tengo datos puros y duros que refuerzan precisamente el argumento comercial que estoy presentando y con completa tranquilidad y certeza me puedo parar a decir, esto fue lo que encontré, esto es lo que me está arrojando el mercado y por eso está la decisión estratégica que tomamos en relación al producto y el servicio que estamos ofreciendo. Listo. ¿Dudas o inquietudes con los contenidos hasta acá? No, Claro, claro. me Pues por encanta. sí. Solo una recomendación. Estuve viendo las herramientas y pues hasta ahora o están trabajando fuera de línea o no hay nada, pero entonces que no se dejen coger la noche porque pues es un trabajo bastante largo. Las tablas son muy resumidas, pero lo que hay detrás es un trabajo de búsqueda de información que lleva horas. Entonces la recomendación es que arranquen a trabajar. Completamente, Adri, y no solamente para la herramienta de hoy, sino para la de la sesión anterior también. Justamente iba a aprovechar estos últimos minutos y Jesús, ya voy a darte la palabra también para resolver inquietudes, pero quería aprovechar a revisar rápidamente la herramienta para que estemos todos claros. Y voy a darle un paso rápido a esta y a la anterior. Entonces, para la sesión del día de hoy, aquí se van a encontrar pues como cositas bonitas. Primero, el listado de al menos 5 competidores que son relevantes para su negocio. Esos competidores pueden ser directos, indirectos, sustitutos o demás. Ahí va a depender del calibre y de qué tan relevantes son, siendo directos o indirectos o sustitutos. Ahí ya será parte del análisis que ustedes deberán llevar a cabo. Luego, un recorderis precisamente de lo que quieren desarrollar. Aquí les estamos pidiendo que detallen cuál es el objetivo que pretenden alcanzar con el ejercicio de vigilancia competitiva y cuál es la hipótesis que están buscando validar también como parte del ejercicio y van a encontrar la matriz, de nuevo, objetivo, hipótesis, el problema que tiene el cliente, los dolores que tiene el cliente, y a la izquierda van a encontrar mi empresa, competidor uno 2 3 4 y 5 la tipología, el segmento y la propuesta de valor. Hasta ahí va la estructura base del formato. Pero de ahí en adelante se van a encontrar variable uno 2 3 4 y 5 que serían los elementos que ustedes estarían analizando e investigando de sus organizaciones. La idea es que en el campo donde se cruzan esas variables, es decir, acá, haya tanto una observación, un comentario sencillo, clave que ustedes puedan tener presente de la solución o de esa variable en función de esa organización y un valor ponderado. Es decir, voy a tener un puntaje de 3 o de 5 o de 4 o de lo que sea, como ustedes se quieran establecer esos criterios de valoración y de ponderación para poder parametrizar la información. Entonces ahí quedaría tanto el valor cuantitativo como algunos comentarios cualitativos. Y después, con ese ejercicio, entonces ustedes van a tomar las dos variables en las que les fue muchísimo mejor y se van a colocar en el mapa de posicionamiento.
Y entonces van a colocar aquí la variable uno y aquí la variable 2 y van a utilizar los valores obtenidos de cada uno de esos criterios para ubicarse en el plano y entender dónde quedaron los competidores y dónde quedaron ustedes en esas dos variables concretas. El límite es el cielo. Si ustedes quieren hacer múltiples mapas de posicionamiento, múltiples matrices, es responsabilidad de cada quien. Ojo, acá simplemente a tener en consideración que ahorita era parte de lo que me preguntaban. Miren que aquí estamos determinando cuál es el segmento de cliente del cual estamos analizando. No solamente el tipo de competidor, sino el segmento del cliente. Y al hablar de un segmento del cliente y una propuesta de valor, estamos dando por sentado que hay un análisis de un producto o un servicio que nosotros ofrecemos que estamos analizando. Entonces, para que lo tengan presente. Quizás lo pueden añadir como parte de las observaciones a tener en consideración. Y luego van a encontrar entonces el último apartado, que es el de las estrategias y estrategias AREC. Entonces, en las estrategias AREC, ¿qué van a encontrar? Un apartado para ustedes hablar de 5 hallazgos importantes que hayan tenido, oportunidades identificadas y retos identificados. Eh, Esto es más de diligenciamiento libre y es simplemente con el propósito de que puedan descargar en alguna parte la información que estuvieron obteniendo y que estuvieron analizando. Y acá entonces es a partir del análisis desarrollado, qué necesitan aumentar de su propuesta de valor, qué necesitan reducir, qué debería eliminarse definitivamente y qué debería crearse. No quiere decir que deba haber aumento, reducción, eliminación y creación en cada uno de ellos, sino que es el apartado para que ustedes descarguen ahí las ideas y eso contribuya en la estructuración y el desarrollo de su plan de trabajo, no solamente comercial y de posicionamiento, sino de las cosas también que tienen que pasar en el negocio y con los productos o servicios que ustedes están ofreciendo para poder fortalecer de manera robusta su propuesta de valor. Y por otra parte, ya con esto termino para dar paso a las preguntas que tenían. Momento, ¿dónde está? Presentación del programa, taller uno y herramienta, perfilamiento. Y de perfilamiento, entonces, también una herramienta igualmente sencilla que les permite a ustedes analizar la información. Momento. Ah, ¿es esta? Sí, es esta. Y en la de perfilamiento, entonces, entender quiénes son esos clientes a los que ustedes están conversando, a los que están hablando, y aquí va a haber una serie de variables que muchas de esas probablemente ya tienen claro, descripción de ese segmento, el perfil del cliente, el trabajo que busca cumplir ese cliente, los dolores y beneficios, cuánto dura el ciclo de compra, los criterios claves a tener en consideración dentro de ese proceso de compra, que miren que todos estos se convierten en argumentos para ustedes identificar cuáles son las variables que deberían estar analizando de sus competidores. ¿Cuál es el mensaje base que ustedes tienen con ellos? ¿Cuál es el canal de contacto que utilizan con ellos? El valor promedio de negociación que tienen con ellos, la frecuencia de compra y la ubicación geográfica. ¿Sí? Y por otra parte van a encontrar el apartado para hacer el análisis de el tamaño del mercado total, potencial y disponible en número de actores y en el valor comercial que tienen esos clientes para el mercado. Y la última parte va orientada a la generación de los embudos comerciales, que entonces es entender qué pasa en la etapa de conciencia, de interés, de consideración, de decisión, de acción y en el proceso de recompra. Y aquí están las acciones que desarrollan directamente los clientes, los pensamientos, las ansiedades, los canales y las relaciones. Cerrando con los indicadores actuales, el número de clientes, las ventas mensuales, las ventas anuales, el costo de adquisición de clientes que tienen en estos momentos y las ventas promedio que tienen con clientes en este momento. Como mencionaba Adri, y se pueden dar cuenta ustedes, acá hay mucha información que necesitan sentarse a analizar y estructurar cada uno de ustedes en relación a sus negocios. Pero les puedo asegurar y les puedo garantizar que el nivel de claridad y de certeza que van a poder tener una vez culminen con los ejercicios no va a tener comparación a cómo se encuentran en estos momentos. Y adicionalmente pueden darse cuenta de cómo se van conectando una sesión con otra. Esto es un paso a paso.
nosotros vamos entregándoles a ustedes soluciones y herramientas que en la medida en la que las vayan construyendo les van a ofrecer mayor nivel de certeza, tranquilidad e información para la toma de decisiones, maximizar los beneficios y minimizar los riesgos en cada una de sus organizaciones. Con eso termino. Jesús, ahora sí, compañero, dudas o inquietudes. Sí, me ayudaron a aclarar un poco lo que nos acabas de demostrar, porque la pregunta es, y surge a partir de la intervención de Adriana, ¿cómo esperan que nosotros entreguemos la información? O sea, porque antes teníamos como o la plataforma anterior que utilizamos tenía un módulo para cargarlas, ¿no? ¿Sí? Acá, creo que son problemas de compatibilidad, que como está en PowerPoint y luego cuando se suban a la nube están en slides, cuesta a la hora de editar, ¿no? Entonces por eso también pensamos más, no hemos arrancado, pero pensamos era en descargarlas y trabajarlas fuera de línea, pero ahora me queda la duda, es que los vamos a trabajar en línea con los links que tenemos allí para hacer la entrega. Como les quede más fácil, realmente lo más importante es que ustedes trabajen directamente sobre las herramientas. Lo que es importante para nosotros es que el 7 de noviembre nos hagan llegar toda la información, cargándola directamente al espacio donde nosotros les habilitamos a ustedes cada uno o que me las envíen a mí al correo, ya eso es indiferente. O sea, desde que hagan el trabajo, me las pueden mandar por mensajes de texto, línea a línea, a mi celular. Eso es lo de menos. Lo importante es que hagan el ejercicio y nos hagan llegar a nosotros la información, porque ya es responsabilidad mía y del equipo de trabajo la siguiente semana, o sea, ese 10-11, estar revisando todo ese contenido para darles una retroalimentación final y que puedan llegar con todo el material preparado y listo para el bootcamp, porque toda esta información serán los insumos básicos que estaremos trabajando y desarrollando durante el bootcamp. Listo. Entonces, pues seguir la lógica de los formatos, de la propuesta que les estamos haciendo, no quiere decir que directamente tengan que trabajar ahí en el Drive, pueden descargar la información y gestionarla. No hay problema con ese tipo de cosas, pero traten de mantener la estructura, la lógica y el pedido de información que les estamos haciendo, que es finalmente como lo más importante. No siendo más, agradecerles nuevamente a todos el tiempo, a mis compañeros y colegas también por estar acá acompañándonos de modo preparación también para el bootcamp y lo que vamos a estar viendo. Y hasta una próxima sesión. Recuerden que la siguiente sesión es hasta el miércoles de la próxima semana, 5 de noviembre, a la misma hora por el mismo canal, 4 de la tarde. Yo voy a tratar de compartirles la presentación y la herramienta para ese taller con antelación para que tengan más tiempo para trabajar y no sean simplemente esos 2 días. Y espero a más tardar este viernes estarles ya compartiendo toda la información completa y obviamente les dejo el mensajito en el grupo cuando ya esté cargada toda la información. Obviamente veríamos el taller directamente el miércoles, pero que ustedes puedan trabajar de pronto con las herramientas o empezar a darle una mirada y llegar con preguntas concretas para el miércoles. ¿Listo? Súper. Entonces, no siento más. Un feliz resto de noche. Cuídense mucho.